Buenos días, familia de la fe. Te doy la bienvenida en esta mañana a nuestro devocional Padres que influyen en sus hijos. Oramos al Padre para que Él te dé la sabiduría. Padre y Madre que se conectan en este tiempo con esta palabra maravillosa de parte de nuestro Abba, el Padre bueno, para enseñarnos a direccionar a nuestros hijos. Surgen preguntas que nos hacen reflexionar profundamente sobre lo que el Señor quiere que como padres edifiquemos dentro de un hogar donde nos otorga un regalo precioso que son nuestros hijos. ¿Cuán importante es la influencia de los padres en la crianza de los hijos? ¿Nos hemos hecho esta pregunta? La respuesta es demasiado importante, te diría yo a ti, Padre. Tan importante que llega a ser determinante en la felicidad y en el éxito en la vida de los hijos. La influencia de nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos puede obrar para bien, a favor del crecimiento personal que deben de tener ellos, o para mal, a favor de la destrucción y el fracaso. Yo quiero decirte, Padre, que la primera escuela, ese hogar primordial, debe ser el nuestro, el que edificamos con esa tesón, con esa sazón, con ese esfuerzo y sacrificio. Tu padre y madre que me escuchas, los hijos tienen que tener esas bases sólidas allí en el lugar donde tú los estás levantando. Pero son bases morales, emocionales, físicas y espirituales. Hemos visto cómo hay hogares que desafortunadamente son muy disfuncionales. El padre va por un lado, la madre va por un camino contrario y los hijos quedan a la deriva. Es el contexto de una realidad. Entonces no hay un soporte para que los hijos caminen bajo una esencia. Y qué importante es cuando como padres hacemos ese alto en procura de una educación digna para nuestros amados hijos. Porque es que nos debe importar esa educación de la moral, de los principios, del respeto mutuo, de lo que como padres estamos dándole a nuestros hijos como testimonio, para que ellos marquen diferencia. Y aquí los hijos nuestros tienen que recibir una educación específica, no solamente en la escuela, amados, no, también esa educación de la vida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a tomar esa esencia de lo que ellos van recibiendo en el día a día, de esos problemas cotidianos, de una escuela, de un lugar donde ellos van a practicar un deporte, de los amigos de la juventud, de la adolescencia que se cruzan en su camino. Y el problema está visualizado en que hay una destrucción sobre nuestros amados hijos por parte del adversario. Yo quiero decirte que el mundo espiritual es real, papá. Y por ello te quiero conectar en 1 Pedro 5:8. La palabra del Señor nos dice: tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda por allí como un león rugiente buscando a quien devorar. Es que ese Satanás enemigo es real y usa diferentes escenarios, se maquilla de diferentes formas para burlar y engañar a nuestros hijos. Es la realidad. ¿Y qué escenarios usa? ¡Wow! Escenarios públicos, griles, discotecas, estadios, la calle, los mismos escenarios educativos y muchos más. Usa amistades engañosas, mentirosas, que obran malévolamente. Y se levanta una generación que desafortunadamente muchos de ellos no está la esencia y el reconocimiento de que hay un Dios maravilloso, que envió a su Hijo para dar la vida por nosotros y hoy vivamos en salvación. Por esta razón es que nosotros como padres debemos tener un cumplimiento de responsabilidad en la educación y en la instrucción de los buenos principios. Entonces, cuando llegue ese momento específico donde el adversario se quiera levantar, tú como padre aplicas Proverbios 22:6. Papá,
Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Qué importante cuando el hijo tiene una tesón, un carácter, un fundamento de una palabra por parte tuya, papá. Entonces esa palabra se transforma como un escudo que va a blindar a ese hijo en el carácter, en las buenas decisiones, en lo que tú le estás educando y procurando porque haya un principio cristiano que sea para la eternidad de ese hijo y que trascienda a los hijos de esos hijos. Entonces nosotros estamos caminando bajo una esencia, bajo una cobertura, un paraguas de parte del Dios Altísimo. Entonces nuestros hijos van a tener la determinación de decir no, porque no se van a confundir diciendo de lo bueno malo y de lo malo bueno. No, aquí el principio, papás, es que nosotros tengamos ese carácter de poder levantar a nuestros hijos en esa firmeza que es necesaria. Y papá y mamá, yo quiero llevarte a Deuteronomio 6. Sí, una palabra especial. Es un fundamento de un proceso donde se imparte educación y donde se aplica un imperativo que es, oye, escucha, presta atención. Mira, en el versículo 4 dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. En el 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí la palabra nos está invitando a que nos levantemos, papás. Sí, como una generación que conozca de Dios. Y es que los israelitas en el antes a la enseñanza la llamaban un shema. Y entonces ese shema es cuando se establece al Señor como fundamento principal de casa, de la iglesia, de la congregación donde tú vas con tu familia, que es fundamental. Pero también cuando ese shema, esa palabra de Dios está donde en el escenario educativo. Está el escenario educativo donde están tus hijos siendo influenciados por una palabra de Dios. Se imparte verdaderamente la palabra de Dios como principio y fundamento, porque en primer lugar, familia, la iglesia fue llamada a establecerse a Dios y para Dios como prioridad suprema de la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso dice, el Señor es uno, por tanto como Él es uno, el amor y la lealtad a Dios deben prevalecer en la vida de nuestros hijos, de nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno como núcleo y sociedad de una familia que se mueve bajo la relación con Dios. Cuando la juventud, cuando nuestros hijos se enamoran de Dios, hay un blindaje específico. Estos hijos no van a ser vulnerables tan fácilmente. En segundo lugar, padres, es una educación bajo el contexto del modelo cristiano. Sí, la palabra, el fundamento, ese mandato. Dice el versículo citado anteriormente que el círculo de enseñanza amparado por estas palabras significan que Dios ha revelado a su iglesia el camino del cual deben de caminar y andar y fundamentarse con solidez, porque es que la iglesia somos todos. Y en tercer lugar, vital, que tú seas el maestro de tu casa, familia, papá y mamá, porque el Señor ha ordenado maestros para sus hijos, y estos maestros deben de tener atesorada la palabra en su corazón. Deben ser esos maestros genuinos, tu papá, tu mamá, que se moldean bajo la palabra, ¿sí? Que la palabra se hable a través de tu boca, esa palabra amable, esa palabra que corrige, que enseña a los hijos, que significa que hay una educación bajo un principio cristiano. Desafortunadamente, en los planteles educativos, la enseñanza de la palabra es totalmente diferente. No hay un fundamento preciso, pero nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Entonces, desde este tiempo, el Señor está hablando, papá, de que es importante que haya una instrucción de la bondad, de la grandeza, especialmente como esa ley de mandamiento a través de una oración, de una lección, de unas escrituras. Señor, donde el carácter se ha formado mediante el propósito que en el corazón de los hijos como principio debe estar lineado para que la mente y el alma no se pierdan. En la escuela y en el hogar, tu casa, debe haber un tiempo especial para
escuchar a nuestros hijos y compartir con ellos lo nuevo de Dios, y que tú como papá y como mamá se procuren porque la gracia y el favor del Señor venga y descienda sobre nuestros hijos maravillosos. Estimados padres, en este tiempo yo te llevo a que tú te profundices en la enseñanza de la palabra de Dios, a fortalecer tus bases en los mandamientos y enseñanzas de lo que hay que impartir a nuestros hijos, para que ellos puedan marcar diferencia y sean esos agentes positivos que influyen en el crecimiento, en el desarrollo de una sociedad, de un contexto donde ellos se mueven bajo la gloria de Dios. Porque la mejor escuela es el hogar, y los mejores maestros son ustedes, padres. Y no hay mejor enseñanza que la palabra de Dios que tú portas, papá. Te dejo una pregunta: ¿de qué otra manera crees que podemos ser una buena influencia para nuestros hijos? Te invito a que nos ayudes a llegar a muchos más hogares, para que esos hogares donde hay unos hijos que quizá no conocen de la palabra de Dios, caminen bajo el modelo de Cristo, siendo esas antorchas, tú, tu casa, que encienden a muchos que están en la oscuridad, y que puedas compartir dándole a la campanita y suscribiéndote a este maravilloso canal. Entonces mi oración es que este devocional y todos los que tú escuchas te ayuden a fortalecerse en ti y sean ese modelo de parte del Señor para tu vida y tu casa. El Shabbat Shalom sea para ti, amada familia. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén.